Solo serviste para parir, dijo el hijo a la anciana en silla de ruedas, pero Jesús lo castigó. Hay frases que nacen del infierno, palabras que no se olvidan ni con la muerte. Y lo que Eduardo Méndez le dijo a su madre frente a 50 personas aquel Día de las Madres no fue un insulto. Fue el sonido de un alma quebrándose en 1000 pedazos. Doña Aurelia Méndez de Ramírez tenía 72 años. Estaba sentada en su silla de ruedas, con las manos temblorosas sobre el regazo, tratando de hacerse invisible en la esquina del enorme salón de eventos que su hijo había alquilado para celebrar un contrato millonario con socios extranjeros. Ella no debía estar ahí. Eduardo se lo había dejado claro esa mañana. «Mamá, quédate en el cuarto, hoy vienen personas importantes». Pero era Día de las Madres. Y Rosa, la empleada doméstica que limpiaba el garaje donde Aurelia dormía, había insistido: «Señora, al menos que la vean. Usted es su madre. Tiene derecho». Aurelia accedió. Se puso su único vestido decente, uno color azul pálido que había cosido ella misma 30 años atrás. Rosa la empujó hasta el salón principal de la mansión, donde Eduardo reía con hombres de traje, brindando con copas de cristal y presumiendo de su éxito empresarial. Cuando Eduardo volteó y vio la silla de ruedas entrando al salón, su rostro se congeló. El silencio cayó como una lápida. Uno de los socios preguntó en inglés: «¿Tu madre?» Eduardo tragó saliva, apretó los dientes, caminó hacia ella con pasos furiosos, tomó las manijas de la silla y la empujó hacia atrás, fuera del salón, mientras los invitados murmuraban incómodos. Aurelia intentó disculparse. «Hijo, yo solo quería saludar». Eduardo la llevó hasta el garaje, la encerró adentro y antes de irse, con una voz helada que ella jamás olvidaría, le dijo: «Mamá, solo serviste para parir. Nada más. No aportas nada, no sabes hablar, no sabes vestirte, eres una vergüenza. Quédate aquí donde nadie te vea». Y cerró la puerta de golpe. Aurelia se quedó en la oscuridad del garaje, con el corazón roto en 1000 pedazos, llorando en silencio mientras afuera se escuchaban risas, música y brindis. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, no te vayas todavía. Suscríbete a este canal, porque nuestro sueño es llegar a 40.000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale like a este video y en los comentarios dime: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Te han gustado nuestras historias? Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo testimonios que glorifican a Dios. Para entender el peso de esas palabras hay que regresar 38 años atrás, a un barrio humilde de la Ciudad de México, donde Aurelia Ramírez, una joven viuda de 34 años, acababa de enterrar a su esposo, Héctor, muerto en un accidente de construcción. Aurelia tenía un hijo de apenas 2 años, Eduardo, y tenía hambre, y tenía deudas, y tenía una máquina de coser vieja que rechinaba cada vez que pisaba el pedal. No había pensión, no había seguro, no había familia que ayudara, así que Aurelia se convirtió en costurera. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, remendando pantalones, ajustando vestidos de novia, bordando manteles para fiestas ajenas. Sus dedos sangraban a veces, las agujas se le clavaban bajo las uñas, pero no paraba. Eduardo crecía comiendo lo que ella no comía. Aurelia le daba el huevo entero y ella chupaba la cáscara. Le compraba zapatos nuevos y ella amarraba los suyos con alambre. Le pagaba clases de inglés y ella no sabía ni leer bien. Los vecinos del barrio la conocían como la costurera que nunca duerme. Pasaban frente a su casa a las 2 de la madrugada y aún se veía la luz prendida, el sonido rítmico de la máquina de coser atravesando la noche como una oración mecánica. Una tarde, la señora Consuelo, su vecina, tocó a su puerta con un plato de frijoles. «Aurelia, hija, tienes que comer. Estás en los huesos».
Aurelia sonrió débilmente. Los frijoles son para Eduardo, señora Consuelo. Él está creciendo. ¿Y tú qué comes? Yo ya comí, mintió Aurelia, con el estómago vacío desde hacía 2 días. La señora Consuelo la miró con tristeza, pero no insistió. Sabía que el orgullo de una madre era más fuerte que el hambre. Cuando Eduardo tenía 8 años, Aurelia enfermó de neumonía. Tenía fiebre tan alta que deliraba, pero no dejó de coser. Cosía con fiebre, con escalofríos, con la vista nublada, porque si paraba un día, no comían esa semana. Una noche, mientras cosía un vestido de quinceañera que debía entregar al día siguiente, se desmayó sobre la máquina. Eduardo, que jugaba en la sala, escuchó el golpe y corrió a verla. «¡Mamá! ¡Mamá, despierta!». Aurelia abrió los ojos lentamente. Tenía la cara empapada en sudor. «Estoy bien, mi amor. Solo me resbalé». «¿Por qué no paras de coser, mamá? Estás enferma». Aurelia lo abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Porque si paro, no hay dinero. Y si no hay dinero, tú no comes. Y yo prefiero morir cosiendo que verte con hambre». Eduardo no entendió esas palabras en ese momento, pero Aurelia las vivió como un juramento. Cuando Eduardo tenía 12 años, unos muchachos del barrio lo golpearon por llevar zapatos viejos. Llegó a casa llorando, con el labio roto y la camisa rasgada. Aurelia lo abrazó, le limpió la sangre y esa misma noche cosió hasta las 4 de la madrugada para juntar dinero y comprarle unos tenis nuevos, los más caros que encontró. Gastó el dinero que tenía guardado para comprar un abrigo para ella. Pasó todo el invierno temblando de frío, usando solo un suéter viejo lleno de agujeros. Eduardo se puso los tenis y salió corriendo a presumir. Ni siquiera le dio las gracias. Aurelia lo vio alejarse desde la ventana y sonrió, aunque por dentro le dolía que su hijo no notara el sacrificio. Pero se dijo a sí misma: «Es un niño. Ya aprenderá», pero nunca aprendió. Cuando Eduardo tenía 16 años, quiso estudiar en una universidad privada. Aurelia vendió su máquina de coser, la única herramienta con la que se ganaba la vida, para pagar la inscripción. Consiguió trabajo limpiando oficinas de noche. Rapeaba pisos, vaciaba basureros, lavaba baños hasta las 3 de la mañana. Luego regresaba a casa y le preparaba el desayuno a Eduardo antes de que despertara. Sus manos, que antes eran suaves de coser telas delicadas, ahora estaban ásperas, agrietadas, llenas de cicatrices del cloro y los químicos de limpieza. Una madrugada, mientras limpiaba los baños de la oficina, se miró en el espejo. Tenía 49 años, pero parecía de 60. Su cabello estaba completamente blanco. Su espalda se encorvaba. Sus ojos estaban hundidos y lloró. Lloró en silencio, para que nadie la escuchara. Lloró por la vida que pudo haber tenido. Lloró por el esposo que había perdido. Lloró por la juventud que se le fue entre agujas y trapeadores. Pero luego se secó las lágrimas, terminó de limpiar y regresó a casa. Porque Eduardo tenía un examen importante al día siguiente y necesitaba desayunar bien. Cuando Eduardo tenía 23 años y se graduó con honores, subió al estrado, recibió su diploma de Administración de Empresas y agradeció a sus profesores, a sus amigos, a su esfuerzo personal. Aurelia estaba en la última fila, con su vestido viejo y remendado, llorando de orgullo. Eduardo no la mencionó ni una vez. Después de la ceremonia, Eduardo salió a celebrar con sus compañeros. Aurelia esperó 3 horas en la puerta de la universidad, pensando que su hijo la llevaría a cenar para celebrar juntos, pero Eduardo no apareció. Finalmente, Aurelia regresó sola a casa en el autobús. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad pasar y pensó: tal vez está ocupado, tal vez mañana celebramos, pero mañana nunca llegó. Cuando Eduardo tenía 28 años, ya tenía su propia empresa. Le iba bien, muy bien.
tanto que empezó a frecuentar restaurantes caros, a comprar ropa de marca, a salir con mujeres hermosas que nunca duraban más de 3 meses. Aurelia seguía viviendo en la misma casa humilde del barrio. Eduardo la visitaba una vez al mes. Le dejaba 3,000 pesos y se iba. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo, gracias por venir. Tengo que irme, traigo prisa. Y se iba. Aurelia guardaba ese dinero en una caja de metal debajo de su cama. No lo gastaba en ella. Lo ahorraba por si Eduardo algún día necesitaba ayuda. Porque así era el amor de Aurelia, siempre pensando en su hijo, nunca en ella misma. Pero el golpe más duro vino cuando Eduardo compró su mansión. Aurelia pensó que finalmente descansaría, que Eduardo la llevaría a vivir con él, que tendría una habitación propia, una cama cómoda, tal vez un jardín donde sentarse al sol. Pero Eduardo le dijo: «Mamá, no puedo tenerte en la casa principal. Mis socios vienen seguido. No quiero que piensen que vengo ya sabes, de abajo. Te voy a acondicionar el garaje. Ahí vas a estar bien». Y así fue. El garaje. Un cuarto de 4 metros por 3, con una cama angosta, un baño pequeño sin ventilación y una ventana que daba al callejón de servicio. Ahí dormía Aurelia, mientras su hijo dormía en una suite con jacuzzi y balcón. Aurelia no se quejó. Agradeció tener techo, pero todas las noches, antes de dormir, oraba: «Señor, dame paciencia, dame fuerza, y ayúdame a entender por qué mi hijo ya no me ve». Y entonces vino el derrame cerebral. Eduardo estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Rosa, la empleada, encontró a Aurelia tirada en el piso del garaje, con la mitad del cuerpo paralizado y la boca torcida. Llamó a la ambulancia, llamó a Eduardo. Eduardo respondió: «Llévala al hospital público, yo cubro los gastos». Aurelia pasó 43 días en terapia intensiva. Eduardo la visitó 2 veces, 10 minutos cada vez, revisando el celular todo el tiempo. La tercera semana, Aurelia tuvo una crisis. Los médicos dijeron que podía morir. Llamaron a Eduardo urgentemente. Eduardo llegó al hospital 3 horas después. Entró a la habitación, vio a su madre conectada a tubos y monitores, y solo dijo: «¿Cuánto va a costar esto?». El médico lo miró con desaprobación. «Señor, su madre está luchando por su vida». «Sí, ya lo sé, pero también tengo que saber cuánto me va a costar mantenerla aquí». El médico no respondió. Solo salió de la habitación, negando con la cabeza. Aurelia, aunque no podía hablar, escuchó todo, y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando Aurelia salió del hospital, ya no podía caminar. Sus piernas no respondían. Su brazo izquierdo colgaba inútil. Necesitaba pañales, ayuda para comer, para bañarse, para todo. Eduardo contrató a Rosa para que la cuidara. Le pagaba 3,000 pesos al mes. Rosa hacía lo que podía, pero tenía que limpiar toda la mansión también. Así que Aurelia pasaba horas sola en el garaje, sentada en su silla de ruedas, mirando la pared, orando en silencio. Eduardo casi nunca la visitaba. Cuando lo hacía, era para quejarse. «Mamá, Rosa dice que te orinaste otra vez. Por favor, contrólate». «Oh, mamá, necesito que Rosa limpie la sala hoy. Viene gente importante. No la molestes». Aurelia solo asentía con la cabeza y lloraba cuando él se iba. Rosa, la única que la trataba con cariño, le decía: «Señora Aurelia, usted no merece esto. Usted es una santa». Pero Aurelia respondía: «No soy santa, Rosa. Solo soy una madre que ama a su hijo, aunque él ya no me ame a mí». Y así llegó aquel maldito Día de las Madres. Rosa había insistido: «Señora, al menos déjese ver. Es su día». Eduardo había explotado, y aquellas palabras: «Solo serviste para parir», quedaron grabadas a fuego en el alma de Aurelia. Esa noche, en la oscuridad del garaje, Aurelia lloró como nunca antes había llorado. No era un llanto de tristeza.
Era un llanto de alma rota, de dignidad pisoteada, de amor despreciado, y entre sollozos, con la voz temblando, Aurelia oró: Jesús, Jesús mío, yo no te pido que lo castigues, no te pido venganza, solo te pido que me des fuerzas para seguir respirando, porque ya no sé si puedo más, ya no sé si quiero más. Aurelia cerró los ojos, y el cielo escuchó algo diferente, porque hay oraciones que Dios responde con misericordia, y hay oraciones que Dios responde con justicia. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has pasado por algo similar, o conoces a alguien que ha sido despreciado por sus propios hijos, deja tu petición de oración en los comentarios. No importa cuánto duela, Dios ve cada lágrima. Él no olvida el sacrificio de los que aman sin medida. Deja tu oración aquí abajo. No estás solo. 3 días después de aquella humillación, Eduardo Méndez despertó a las 6 de la mañana como siempre. Tenía una junta importante a las 9 con inversionistas japoneses. Se duchó, se vistió con su traje italiano de 12,000 pesos y bajó las escaleras de su mansión con el portafolio en mano. Pero cuando llegó al último escalón, su pierna derecha falló. Se dobló como si fuera de papel. Eduardo cayó al piso de mármol con un golpe seco. El portafolio se abrió y los documentos se esparcieron por todas partes. ¡Maldición!, gritó, tratando de levantarse, pero su pierna no respondía, ni su brazo derecho. Sentía un hormigueo extraño, como si miles de agujas le pincharan la piel. Intentó mover los dedos. Nada. Intentó levantar el brazo. Nada. Rosa escuchó el ruido y salió corriendo de la cocina. ¡Señor Eduardo! ¡Señor Eduardo! ¿Qué le pasó? Llama una ambulancia, susurró Eduardo con el rostro pálido y el pánico en los ojos. Rosa llamó al número de emergencias. La ambulancia llegó en 18 minutos. Subieron a Eduardo en una camilla y lo llevaron al hospital privado más caro de la ciudad. Los médicos le hicieron todas las pruebas posibles: resonancia magnética, tomografía, electroencefalograma, análisis de sangre completo. Nada. No había derrame, no había tumor, no había coágulo, no había nada. El neurólogo, un hombre de 50 y tantos años con lentes gruesos y voz cansada, le dijo a Eduardo con total sinceridad: Señor Méndez, no encuentro ninguna explicación médica para su parálisis. Todos sus estudios están normales. Es como si su cuerpo simplemente decidiera apagarse de un lado. Eduardo lo miró con furia. Eso es imposible. Tiene que haber una razón. Hagan más estudios, los que sean necesarios. Le hicieron más estudios. Gastó 130,000 pesos en una semana. Los resultados fueron los mismos. Nada. Eduardo quedó internado en el hospital durante 12 días. Los médicos probaron con terapia física, con medicamentos experimentales, con acupuntura, con todo lo que se les ocurrió. Nada funcionó. Eduardo seguía paralizado del lado derecho, justo como su madre. Durante esos días en el hospital, Eduardo empezó a experimentar lo que su madre había vivido por 2 años: la humillación de no poder ir al baño solo, la vergüenza de necesitar que alguien te limpie, el dolor de sentir tu cuerpo traicionándote, la impotencia de depender completamente de otros. Una enfermera, una mujer joven llamada Patricia, lo bañaba todas las mañanas. Eduardo, que siempre había sido vanidoso, ahora lloraba de vergüenza cada vez que ella tenía que lavarlo, como si fuera un bebé. Por favor, déjame intentar solo, suplicaba Eduardo. Señor Méndez, usted no puede. Créame, he visto esto 1000 veces. Tiene que dejarnos ayudarlo. Y Eduardo aprendía, poco a poco, lo que era perder toda dignidad. Mientras Eduardo estaba en el hospital, los socios japoneses cancelaron el contrato. Dijeron que no podían trabajar con alguien incapacitado. Los inversionistas se retiraron uno a uno.
Las llamadas de negocios dejaron de llegar, los amigos dejaron de visitarlo. Su novia, Daniela, una modelo de 26 años que conoció en un desfile, lo visitó una sola vez. Se quedó 5 minutos mirando su celular todo el tiempo y luego dijo: «Eduardo, esto es muy difícil para mí. Yo no puedo con esto. Lo siento». Y se fue. Eduardo la vio alejarse por el pasillo del hospital con sus tacones repiqueteando contra el piso y sintió que el mundo se derrumbaba. Todos los que juraban quererlo desaparecieron. Todos excepto Rosa. Rosa iba 2 veces por semana a llevarle ropa limpia. Le llevaba comida de casa porque la comida del hospital era terrible. Se quedaba 1 hora platicando con él, tratando de animarlo. Un día, Eduardo le preguntó: «Rosa, ¿por qué sigues viniendo? Ya no te puedo pagar. La empresa está quebrada». Rosa lo miró con ternura. «Porque usted me dio trabajo cuando nadie más lo hizo, señor Eduardo, y porque yo no abandono a la gente cuando cae. Así no me enseñó mi mamá». Eduardo se quedó callado y pensó en su propia madre, sola en el garaje. «¿Y mi mamá?», preguntó finalmente, con la voz quebrándose. Rosa suspiró. «Doña Aurelia está bien. Yo la sigo cuidando. Ella pregunta por usted todos los días». «¿En serio?». «Sí», me dice. «Rosa, ¿cómo está mi Eduardo? ¿Ya comió? ¿Está mejorando?». Y yo le digo que sí, aunque no sea verdad, porque no quiero preocuparla más. Eduardo sintió algo extraño en el pecho. No sabía si era culpa, vergüenza o miedo. Tal vez las 3 cosas. Ella sabe que todos me abandonaron». Rosa negó con la cabeza. «No le he dicho nada, señor, pero ella es muy inteligente. Creo que lo sospecha». Eduardo cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió algo parecido al arrepentimiento. Pasaron 2 semanas más. Eduardo salió del hospital en silla de ruedas con un diagnóstico oficial de parálisis de origen desconocido. Le recetaron terapia física en casa, pero él ya no tenía dinero para pagarla. Los gastos médicos habían vaciado sus cuentas. La empresa estaba en quiebra. Los acreedores empezaron a tocar la puerta. Eduardo tuvo que vender la mansión para pagar deudas. Se quedó con nada, absolutamente nada. Sus antiguos amigos no contestaban sus llamadas. Sus socios lo borraron de sus contactos. Y así, el hombre que despreciaba a su madre por no ser presentable, ahora entendía lo que era ser invisible. Una tarde, Rosa llegó con una noticia que hizo que el mundo de Eduardo se tambaleara aún más. «Señor Eduardo, doña Aurelia tuvo una crisis. La tuve que llevar al hospital. Está internada». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué le pasó?». «No sé, señor. Se puso muy mal. No quería comer. Lloraba mucho. La llevé al hospital público porque, bueno, usted sabe que no hay dinero». Eduardo cerró los ojos y por primera vez en años sintió algo parecido al terror. El terror de perder a la única persona que verdaderamente lo había amado en este mundo. «Rosa, ¿ella va a estar bien?». Rosa se encogió de hombros. «Los doctores dicen que está muy débil, que perdió muchas ganas de vivir». Eduardo sintió que se ahogaba. «Por mi culpa». Rosa no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Eduardo se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño, pero era demasiado tarde. ¿O no? Dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez alguien olvidó todo lo que sacrificaste por ellos? ¿Cómo te sentiste? Esta historia nos recuerda que Dios ve lo que nadie ve, y que el cielo tiene su propia forma de equilibrar las cuentas. Aurelia fue ingresada al Hospital General de la Ciudad de México, un edificio viejo de paredes desconchadas y pasillos que olían a desinfectante barato. La llevaron en camilla hasta el piso 3,
donde la internaron en una habitación compartida con otras 5 mujeres ancianas. Aurelia estaba consciente pero débil, muy débil. Llevaba días sin comer bien. Rosa hacía lo que podía, pero con Eduardo enfermo y sin dinero, la comida se había vuelto escasa. Los doctores le diagnosticaron desnutrición severa y una infección urinaria avanzada por falta de higiene adecuada. Le pusieron suero y antibióticos. Le dijeron que estaría ahí al menos una semana. Aurelia no se quejó. Las otras pacientes de la habitación eran mujeres olvidadas, como ella. Doña Remedios, de 81 años, había sido abandonada por sus 5 hijos en un asilo. Doña Petra, de 77, vivía sola desde que su esposo murió y sus hijas se fueron a Estados Unidos y nunca volvieron. Doña Carmen, de 83, tenía demencia y pasaba los días llamando a su hijo que nunca contestaba. Era una habitación de almas rotas y Aurelia encajaba perfectamente. Esa noche, mientras las otras pacientes dormían, Aurelia miraba el techo lleno de manchas de humedad y oraba en silencio. Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo por qué mi hijo me odia. Yo le di todo lo que tenía, y él me devolvió desprecio. Pero aún así, Jesús, yo lo perdono, porque tú me enseñaste a perdonar, aunque duela, aunque queme, yo lo perdono. Aurelia cerró los ojos, y entonces sintió algo, una presencia. Abrió los ojos lentamente y vio a un hombre parado junto a su cama. Vestía un uniforme azul de limpieza, con una gorra vieja y un trapeador en la mano. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con ojos profundos y una sonrisa suave. «Buenas noches, señora», dijo el hombre con voz calmada. Aurelia lo miró sorprendida. «Buenas noches. ¿Vienes a limpiar?» El hombre sonrió. «Vine a visitarte». Aurelia frunció el ceño, confundida. «¿A visitarme? ¿A mí? ¿Quién eres?» El hombre se acercó, dejó el trapeador apoyado contra la pared y tomó las manos de Aurelia con ternura. Sus manos eran cálidas, sorprendentemente cálidas, como si tuvieran vida propia. «Soy Jesús, Aurelia, y he venido a decirte algo muy importante». Aurelia sintió que el corazón se le detenía. No podía hablar, no podía moverse, solo podía mirarlo a los ojos. Y en esos ojos vio algo que ningún médico, ningún hijo, ningún ser humano le había mostrado en años. Amor puro. «No, no puede ser», susurró Aurelia, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí puede ser», dijo Jesús, apretando sus manos con suavidad. «Aurelia, tú has cargado una cruz muy pesada, has amado sin recibir amor, has dado sin recibir nada, has perdonado lo imperdonable, y yo lo vi todo, cada lágrima, cada noche en vela, cada plato de comida que le diste a tu hijo mientras tú te ibas a dormir con hambre». Aurelia sollozaba sin control. «Pero él me odia, Señor, mi propio hijo me odia». Jesús negó con la cabeza suavemente. «Él no te odia, Aurelia. Él está ciego, cegado por el orgullo, por el mundo, por su propia soberbia. Su corazón se endureció tanto que olvidó de dónde vino. Olvidó las manos que lo alimentaron, olvidó las lágrimas que derramaste por él. Pero hoy yo voy a quitarle esa ceguera, de la forma que él necesita entenderla». Jesús sonrió con tristeza y acarició el rostro de Aurelia. «Hay lecciones que solo se aprenden desde el piso, Aurelia. Hay verdades que solo se entienden cuando pierdes todo. Tu hijo necesita caer para poder levantarse renovado». Aurelia temblaba. ¿Qué le vas a hacer, Señor?» Jesús se puso de pie, pero no soltó sus manos. «Ya lo hice, Aurelia. Tu hijo ahora está en una silla de ruedas, igual que tú, paralizado del mismo lado, viviendo exactamente lo que tú has vivido, sintiendo exactamente lo que tú has sentido. Porque a veces el único camino hacia la empatía es el dolor». Aurelia abrió los ojos con espanto.
Tú lo hiciste, Señor. Yo permití que su propio orgullo lo destruyera, Aurelia. Él sembró desprecio y está cosechando humillación. Esa es la justicia del cielo. Jesús se inclinó y besó la frente de Aurelia. Pero a ti, mi fiel hija, te restituiré lo que te quitaron. Hoy te restituiré lo que te quitaron, y le mostraré a tu hijo lo que es estar en tu lugar, porque él necesita aprender lo que tú siempre supiste, que el amor verdadero no se mide en dinero ni en estatus, se mide en sacrificio. Aurelia seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de asombro. ¿Qué vas a hacer, Señor? Jesús sonrió con esa sonrisa que solo los que conocen el dolor pueden dar. Vas a caminar de nuevo, Aurelia, en 7 días, y tu hijo aprenderá lo que es estar en tu lugar, aprenderá lo que es ser olvidado, aprenderá lo que es depender de la misericordia de otros. Y cuando llegue al fondo, cuando ya no le quede nada de orgullo, ahí lo encontraré. Y ahí comenzará su verdadera sanación. Aurelia tomó aire, tratando de procesar todo. Y después, Señor, después, ¿qué pasará con él? Jesús la miró con ternura infinita. Eso dependerá de él, Aurelia. Yo puedo quebrar el orgullo, pero solo él puede decidir humillarse. Yo puedo quitarle todo, pero solo él puede elegir aprender de la pérdida. El libre albedrío es un regalo y una responsabilidad. Y antes de que Aurelia pudiera responder, el hombre desapareció. No salió por la puerta, no caminó hacia el pasillo. Simplemente desapareció. Aurelia miró a su alrededor buscándolo, con el corazón latiendo como tambor. «¿Hola? ¿Hola?», llamó en voz baja. Nadie respondió. Aurelia miró sus manos. Todavía sentía el calor de las manos de Jesús sobre las suyas. Todavía sentía el beso en su frente y supo, con una certeza que quemaba en su pecho, que lo que acababa de vivir no era un sueño, era una promesa. Al día siguiente, algo extraordinario comenzó a suceder. Aurelia despertó sintiéndose diferente, más fuerte. Movió los dedos del pie izquierdo, el que llevaba años inmóvil, y el dedo se movió. Aurelia gritó de alegría. Las enfermeras vinieron corriendo, pensando que algo malo había pasado. «¡Se movió! ¡Mi pie se movió!», gritaba Aurelia señalando su pierna. Las enfermeras se miraron entre sí, incrédulas. «Señora, cálmese, vamos a llamar al doctor». El doctor llegó. Revisó a Aurelia, le hizo pruebas de sensibilidad y quedó completamente desconcertado. Esto no tiene sentido. Su expediente dice que usted tiene parálisis permanente por daño cerebral, pero sus reflejos están respondiendo. «Es un milagro, doctor, es un milagro», gritaba Aurelia, llorando de felicidad. El doctor no supo qué decir, solo anotó en el expediente: «Mejoría inexplicable, se requiere observación». Doña Remedios, la anciana de la cama de al lado, observaba todo con ojos llorosos. «¿De verdad puedes mover tu pie, Aurelia?». «Sí, doña Remedios, mírelo». Aurelia movió sus dedos otra vez. Doña Remedios empezó a llorar. Dios existe y hace milagros». Toda la habitación se llenó de un silencio reverente. Las otras ancianas miraban a Aurelia como si acabaran de presenciar algo sagrado. Porque así era. Mientras Aurelia empezaba a recuperar movimiento en sus piernas, Eduardo estaba siendo trasladado a un asilo público. Sí, un asilo, porque ya no tenía casa, ya no tenía dinero, y Rosa, aunque quería ayudarlo, no podía mantenerlo. Ella apenas ganaba para sobrevivir. Así que Eduardo Méndez, el empresario exitoso, el hombre que despreciaba a los pobres, el hijo que humilló a su madre por no ser presentable, fue internado en el asilo San Vicente de Paúl, un lugar donde ancianos abandonados iban a morir olvidados. Lo llevaron en ambulancia, lo subieron en camilla, lo registraron como paciente sin familia. Eduardo miraba el techo del asilo con los ojos vacíos.
Las paredes estaban manchadas de humedad. Olía a orines y a comida rancia. Se escuchaban gemidos de otros pacientes en las habitaciones contiguas. Nadie lo saludó. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le importó. Eduardo, el hombre que vivió rodeado de gente que fingía quererlo, ahora estaba completamente solo. Y entendió, por primera vez en su vida, lo que su madre había sentido todos esos años en el garaje. Responde en los comentarios. ¿Conoces a alguien que lo perdió todo por orgullo? ¿Crees que el orgullo puede destruir vidas? Deja tu respuesta abajo. Esta historia nos muestra que lo que sembramos, tarde o temprano, lo cosechamos. Pasaron exactamente 7 días. 7 días desde que Jesús visitó a Aurelia en el hospital. Y esa mañana, cuando la enfermera entró a la habitación para cambiar el suero, encontró a Aurelia de pie junto a la cama. De pie, sin apoyo, sin bastón, sin ayuda. La enfermera dejó caer la bandeja de medicamentos al piso. «Dios mío, señora Aurelia». «¿Cómo?» Aurelia sonreía con lágrimas en los ojos. «Me levanté, hija. Simplemente me levanté». La enfermera salió corriendo a buscar al doctor. El doctor llegó con otros 3 médicos. Todos rodearon a Aurelia, tocándole las piernas, revisando sus reflejos, completamente incrédulos. «Esto es imposible», repetía el doctor una y otra vez. «Usted tenía daño neurológico permanente. No hay explicación científica para esto». Aurelia sonrió. «La explicación no está en la ciencia, doctor. Está en el cielo». Los médicos no supieron qué responder. Uno de ellos, el más joven, dijo: «Señora, necesitamos hacerle más estudios. Esto podría ser...» «¿Podría ser qué, doctor?», interrumpió Aurelia con firmeza. «Podría ser que Dios hace milagros. Podría ser que el cielo todavía se mueve por sus hijos. Yo sé lo que pasó aquí, y ustedes también lo saben, aunque les cueste aceptarlo». El doctor mayor suspiró. «Señora, yo llevo 32 años en medicina, y he visto 3 casos como el suyo. 3 en 32 años. Y ninguno de ellos tiene explicación. Así que, sí, si usted quiere llamarlo milagro, no seré yo quien la contradiga». Aurelia fue dada de alta ese mismo día. Salió del hospital caminando con sus propios pies después de 2 años de estar paralizada. Rosa la fue a buscar y casi se desmaya al verla caminar. «Doña Aurelia, es un milagro de Dios». «Sí, Rosa, es un milagro, y ahora tengo algo que hacer». «¿Qué cosa, señora?» Aurelia respiró hondo. «Tengo que ir a ver a mi hijo». Eduardo llevaba 3 semanas en el asilo, 3 semanas de humillación constante. Lo despertaban a las 6 de la mañana con gritos, lo bañaban con agua fría porque no había presupuesto para calentarla. Lo vestían con ropa que no era suya, ropa vieja y rasgada que olía a otros cuerpos. Le daban de comer papilla insípida que apenas podía tragar. Y nadie, absolutamente nadie, lo trataba con respeto. «Oye tú, el de la cama 5, deja de quejarte o te dejo sin comer», le gritaba un enfermero malhumorado llamado Rogelio cuando Eduardo pedía ayuda para ir al baño. «Por favor, necesito ir al baño. Espérate, ahorita voy». Y ahorita nunca llegaba. Eduardo terminaba orinándose en la cama, y el enfermero lo regañaba como si fuera un niño. «Otra vez te orinaste, qué asco. Vas a tener que quedarte así hasta la tarde porque no tengo tiempo de cambiarte». Eduardo lloraba de vergüenza, acostado en sus propios orines, sintiendo cómo la piel se le irritaba, cómo el olor lo asfixiaba. Él, que había humillado a su madre por orinarse, ahora estaba viviendo exactamente lo mismo. Pero lo peor no era la humillación física, era la humillación emocional. En el asilo había un hombre llamado don Jacinto, un anciano de 83 años que compartía habitación con Eduardo. Don Jacinto había sido profesor de universidad. Tenía 3 hijos, 2 hombres y una mujer.
todos profesionistas, todos exitosos, y ninguno lo visitaba. «¿Por qué no vienen tus hijos, don Jacinto?», le preguntó Eduardo una tarde. Don Jacinto lo miró con ojos cansados. «Porque fui un mal padre, muchacho. Les pegaba cuando tomaba, les gritaba, los hacía sentir que nunca eran suficientes. Y cuando envejecí y me enfermé, ellos se vengaron». Eduardo tragó saliva. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» 7 años. 7 años sin recibir una llamada, sin un abrazo, sin una visita. Mis hijos me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido». Don Jacinto se limpió una lágrima. «Y lo peor es que yo los entiendo. Yo sembré dolor y estoy cosechando soledad». Eduardo se quedó callado por mucho tiempo y luego preguntó: «¿Te arrepientes?». Don Jacinto lo miró directo a los ojos. «Todos los días, hijo, todos los días. Pero el arrepentimiento no devuelve el tiempo, no borra las cicatrices. Solo te hace darte cuenta de que pudiste haber sido mejor. Y esa es la peor tortura de todas, saber que pudiste amar y elegiste lastimar». Esa conversación cambió algo dentro de Eduardo. Se dio cuenta de que él estaba en el mismo camino que don Jacinto. Si no cambiaba, terminaría igual, viejo, abandonado, arrepentido, pero solo. Una tarde, mientras Eduardo estaba sentado en su silla de ruedas mirando por la ventana sucia del asilo, escuchó pasos en el pasillo. Se abrió la puerta y entró su madre, caminando. Eduardo no podía creer lo que veían sus ojos. Parpadeó varias veces, pensando que estaba alucinando. «¿Mamá?» Aurelia caminó hasta él con paso firme, con una pequeña Biblia en la mano y lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, soy yo». Eduardo rompió en llanto, un llanto desgarrador, de esos que salen del alma. El tipo de llanto que no se puede fingir ni controlar. «Mamita, mamita, perdóname, por favor. Fui un monstruo contigo. Me merezco esto, me lo merezco todo». Aurelia se arrodilló frente a él, tomó sus manos temblorosas y lo miró a los ojos con esa mirada que solo las madres pueden dar, una mezcla de amor y dolor. «Eduardo, yo te perdono. Te perdoné hace mucho tiempo, porque ese es el amor de madre, un amor que no se acaba aunque lo pisoteen. Pero escúchame bien, hijo mío, yo no voy a llevarte a mi casa». Eduardo la miró confundido, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué?». Aurelia respiró hondo, acariciando las manos de su hijo. «Jesús me enseñó compasión, hijo, no esclavitud. Yo te amé toda mi vida, te di todo lo que tenía. Te alimenté con mi hambre, te vestí con mi desnudez, te eduqué con mi ignorancia. Pero tú necesitas aprender lo que yo aprendí, que el valor de una persona no está en lo que tiene, está en lo que da. Y tú nunca aprendiste a dar, solo aprendiste a tomar». Eduardo sollozaba sin control. «Mamá, yo no sabía lo que te hacía sentir. Ahora lo sabes, hijo, y ahora vas a quedarte aquí. No como castigo, sino como escuela, porque aquí, sin dinero, sin poder, sin estatus, vas a aprender quién eres realmente. Vas a aprender si hay algo dentro de ti que valga la pena salvar». Aurelia se puso de pie lentamente, acarició el rostro de su hijo con una ternura que partía el alma y se dio la vuelta para irse. «Mamá, no me dejes. Por favor, te necesito». Aurelia se detuvo en la puerta y volteó una última vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te estoy dejando, Eduardo. Te estoy dejando que crezcas, como yo crecí cuando nadie me ayudó. Te amo, hijo, y precisamente porque te amo, te dejo aquí, para que cuando salgas de este lugar, si es que sales, salgas siendo un hombre nuevo, un hombre que sepa lo que es el dolor ajeno, un hombre que entienda que el mundo no gira a su alrededor». Y salió.
Eduardo quedó solo en esa habitación sucia, llorando como un niño abandonado, con don Jacinto mirándolo desde su cama. «Esa es una gran mujer, muchacho», dijo don Jacinto con voz cansada. «Una gran mujer. Y tú fuiste un gran tonto». Eduardo asintió entre sollozos. Lo sé, pero por primera vez en su vida entendió lo que era el verdadero dolor. El dolor de perder lo único que realmente importaba, el amor. Dime en los comentarios, ¿crees que Eduardo merece perdón? ¿O crees que necesita aprender la lección de la forma más dura? Cada historia tiene dos lados. Deja tu opinión abajo. 2 meses después de que Aurelia saliera del hospital completamente sanada, algo inesperado sucedió. Tocaron a la puerta de la pequeña habitación que Rosa le había conseguido a Aurelia en una vecindad humilde. Aurelia abrió y se encontró con un hombre de traje, de unos 60 años, con un portafolio en mano y una expresión seria. «¿Doña Aurelia Ramírez de Méndez?» «Sí, soy yo». El hombre extendió la mano con solemnidad. «Mi nombre es licenciado Gerardo Salinas. Represento el despacho notarial de la difunta señora Amelia Gutiérrez Vidda, de Sánchez». Aurelia frunció el ceño, confundida. «¿Amelia? ¿Doña Amelia, mi antigua patrona?» «Exacto. Doña Amelia falleció hace 3 meses y dejó un testamento. Usted está mencionada en él». Aurelia sintió que las piernas le temblaban. «¿Yo? ¿Por qué?» «Hace años que no la veo». El licenciado sacó unos documentos de su portafolio y comenzó a leer. «Aurelia Ramírez fue la única persona que me trató con dignidad cuando estuve enferma de cáncer. Cuando mis propios hijos dejaron de visitarme porque no querían verme morir, cuando mis amigas desaparecieron porque el cáncer les daba miedo. Aurelia venía todos los domingos. Me leía la Biblia, oraba conmigo, me llevaba sopas que hacía con el poco dinero que tenía. Me tomaba de la mano cuando yo lloraba. Por eso quiero dejarle mi propiedad en la Colonia del Valle como agradecimiento por enseñarme lo que es el amor cristiano verdadero». Aurelia se tapó la boca con las manos, incrédula, con lágrimas rodando por sus mejillas. No puede ser. Doña Amelia era tan buena conmigo». El licenciado sonrió con calidez. «Y usted fue buena con ella cuando nadie más lo fue. La propiedad está valorada en aproximadamente 3 millones de pesos. Y es suya, completamente suya». Aurelia se dejó caer en una silla, llorando sin control. «Dios mío, Dios mío, yo solo quería ayudarla. Nunca pensé». «Además», continuó el licenciado, «doña Amelia dejó una cuenta de ahorro con 250,000 pesos para que usted use como guste. Quiso asegurarse de que usted tuviera no solo un techo, sino también recursos para vivir con dignidad». Aurelia no podía dejar de llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de gratitud, de incredulidad ante la forma en que Dios estaba restaurando su vida. «Hoy te restituiré lo que te quitaron». Las palabras de Jesús resonaban en su mente como campanas de iglesia. Rosa, que estaba presente, también lloraba abrazando a Aurelia. «Es un milagro, doña Aurelia. Dios la está bendiciendo». Con ese dinero Aurelia no compró lujos, no compró ropa cara, no se fue de viaje, no se vengó de su hijo. Hizo algo mucho más grande. Convirtió la propiedad que heredó en un hogar para ancianos abandonados. Lo llamó Casa de Reposo Divina Providencia. Un lugar donde personas mayores que habían sido olvidadas por sus familias, que no tenían dinero ni recursos, podían vivir con dignidad, con comida caliente 3 veces al día, con atención médica básica, con actividades recreativas, con amor, con oración, con dignidad. Aurelia contrató a Rosa como administradora, pagándole un sueldo justo de 8,000 pesos al mes.
Contrató 2 enfermeras, una cocinera, 2 trabajadoras sociales y un terapeuta físico. Compró camas cómodas, sillas de ruedas nuevas, medicamentos básicos, y ella misma iba todos los días a visitar a los residentes, a orarles, a abrazarlos, a recordarles que no estaban solos, que Dios no los había olvidado, que todavía tenían valor, que todavía importaban. El hogar se llenó en 3 meses. Llegaron ancianos de todas partes de la ciudad. Don Esteban, un exmilitar de 78 años que había sido abandonado en un asilo público donde lo maltrataban. Doña Socorro, de 82 años, que vivía en las calles porque su hijo drogadicto la corrió de casa. Don Raúl, de 75 años, diabético y sin familia, que había estado viviendo en un albergue para indigentes. Y todos encontraron paz en ese lugar. Aurelia, la mujer que fue despreciada y humillada por su propio hijo, ahora era la fundadora de un refugio para los olvidados. La mujer que lloró en un garaje frío, ahora secaba las lágrimas de otros. Dios no solo le devolvió su movilidad, le devolvió su propósito, le devolvió su dignidad y le mostró que su dolor no había sido en vano, que todo lo que había sufrido la había preparado para esta misión, darles a otros lo que a ella le quitaron. Mientras tanto, Eduardo seguía en el asilo San Vicente de Paúl, pero algo estaba cambiando en él. Al principio, Eduardo pasó semanas hundiéndose en la autocompasión. Lloraba todo el día. Se quejaba con todo el mundo, maldecía su suerte, maldecía a Dios, maldecía a su madre por abandonarlo. Pero con el tiempo empezó a observar a su alrededor, y lo que vio lo devastó. Había ancianos que no recibían visitas desde hacía años. Había hombres que lloraban en las noches llamando a hijos que nunca contestaban. Había mujeres que se habían rendido completamente, que solo esperaban morir. Y Eduardo se dio cuenta de algo terrible. Él era uno de ellos. Él era el hijo que abandonó a su madre. Él era el hombre que pisoteó a los que lo amaban. Él era la causa del dolor de alguien más. Esa revelación lo rompió por completo. Un día el director del asilo, el licenciado Campos, un hombre de 50 y tantos años, con mirada cansada pero amable, llamó a Eduardo a su oficina. «Eduardo, tenemos un problema. Se nos fue un trabajador de limpieza y estamos cortos de personal. Sé que estás en silla de ruedas, pero ¿crees que podrías ayudarnos a doblar la ropa limpia? Es trabajo sencillo. Te pagaríamos 1,500 pesos al mes. No es mucho, pero al menos tendrías algo de dignidad». Eduardo, que antes hubiera considerado eso como una ofensa imperdonable, asintió con la cabeza. «Sí, claro que sí». Y así Eduardo empezó a trabajar. Doblaba sábanas, organizaba la ropa de los residentes, ayudaba a servir la comida, limpiaba mesas, barrería el patio cuando podía mover su silla hasta allá. Al principio lo hacía con vergüenza. Miraba a su alrededor esperando que alguien lo reconociera, que alguien se burlara del empresario exitoso, doblando calzones viejos y sábanas manchadas. Pero nadie lo reconocía, porque ahí, en ese lugar, nadie era nadie. Todos eran iguales, seres humanos rotos, olvidados, aprendiendo a sobrevivir con las migajas de dignidad que quedaban. Y eso, de alguna forma extraña y dolorosa, liberó a Eduardo. Por primera vez en su vida no tenía que fingir, no tenía que presumir, no tenía que demostrar nada, solo tenía que existir. Y descubrió que existir sin máscaras era aterrador, pero también era liberador. Don Jacinto se convirtió en su confidente. Por las noches, cuando el asilo se quedaba en silencio, conversaban. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Eduardo?», dijo don Jacinto una noche. «No es estar aquí, no es la soledad, es saber que mis hijos tienen razón al odiarme.
Ese es el verdadero infierno, saber que te mereces cada gota de amargura que recibes. Eduardo asintió, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y cómo vives con eso, don Jacinto? El anciano sonrió con tristeza. Sirves, muchacho. Sirves a los que están a tu lado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir quién eres hoy. Yo no puedo recuperar a mis hijos, pero puedo ser amable con el anciano de la cama de al lado. No puedo borrar mis errores, pero puedo evitar que otros cometan los míos. Esas palabras se grabaron en el corazón de Eduardo y empezó a cambiar, empezó a hablar con los otros residentes, a escuchar sus historias, a consolarlos cuando lloraban, a ayudarlos cuando podía. Una tarde, doña Luz, una anciana de 85 años que sufría de demencia, empezó a gritar que quería ver a su hija. Los enfermeros estaban ocupados. Nadie le hacía caso. Eduardo rodó su silla hasta ella, tomó su mano y le dijo con voz suave: «Doña Luz, su hija vendrá pronto. Mientras tanto, ¿quiere que le lea algo?» Doña Luz lo miró con ojos confundidos. «¿Quién eres tú?» «Soy Eduardo. Soy su amigo». «¿Mi hijo?» Eduardo sintió una punzada en el corazón. «Sí, doña Luz, soy su hijo. Y estoy aquí con usted». Doña Luz sonrió y se tranquilizó. Eduardo le leyó el periódico durante una hora, aunque ella no entendía nada. Pero se calmó, dejó de llorar, y Eduardo se dio cuenta de algo importante. A veces el amor no es grande y dramático. A veces el amor es simplemente quedarse cuando todos se van. 6 meses después, Aurelia fue a visitar a Eduardo nuevamente. Esta vez no fue sola. Fue acompañada de Rosa y de 2 trabajadoras sociales de su hogar. Cuando Eduardo la vio entrar, sonrió. Una sonrisa genuina que Aurelia no había visto en décadas. «Hola, mamá». Aurelia se sentó frente a él, observándolo con atención. Había algo diferente en sus ojos. Ya no había esa arrogancia. Ya no había ese desprecio. Había humildad, había dolor, pero también había algo parecido a la paz. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» «Mejor, mamá. Mucho mejor que antes. Físicamente sigo igual, pero por dentro estoy cambiando». Aurelia sonrió con ternura. «Me alegra escuchar eso, hijo». Eduardo respiró hondo, como preparándose para decir algo difícil. «Mamá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor hijo del mundo. Las palabras que te dije aquella noche, solo serviste para parir. Esas malditas palabras me persiguen todos los días. Quisiera borrarlas. Quisiera arrancarlas de la realidad. Pero no puedo». Eduardo empezó a llorar. «Lo único que puedo hacer es vivir el resto de mi vida tratando de ser diferente. Tratando de ser el hombre que tú merecías tener como hijo». Aurelia tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Eduardo, ya te perdoné, hace mucho tiempo. Pero hay algo que quiero que entiendas. Yo no te di la vida para que me la pagaras. Te di la vida porque te amaba. Y ese amor no tenía precio, no tenía condiciones. Pero tú necesitabas aprender que el amor verdadero no se compra con dinero, se construye con sacrificio, con tiempo, con presencia». Eduardo asintió llorando. «Lo sé, mamá. Lo sé ahora». Aurelia sonrió con los ojos llorosos. «Por eso vine hoy, porque quiero ofrecerte algo». Eduardo la miró sorprendido, casi con miedo. «¿Qué cosa?» «Abrí un hogar para ancianos abandonados. Se llama Casa de Reposo Divina Providencia. Y necesito a alguien que ayude a coordinar las actividades recreativas para los residentes. Alguien que entienda lo que es estar solo. Alguien que sepa lo que es caer y levantarse. Alguien que pueda enseñarles a otros que siempre hay esperanza». Aurelia lo miró con ternura infinita. «¿Te gustaría venir a trabajar conmigo?» Eduardo se quedó sin palabras. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. «¿De verdad, mamá?
¿De verdad me quieres ahí después de todo lo que te hice? Sí, hijo, porque todos merecemos una segunda oportunidad, pero esta vez vas a ganarla con tus manos, no con tu apellido, no con tu dinero. Vas a ganarla siendo útil, siendo amable, siendo humano. Eduardo asintió, sollozando de alegría. Sí, mamá. Sí quiero. Gracias. Gracias por no abandonarme. Gracias por ser mejor de lo que yo merecía. Aurelia lo abrazó, y por primera vez en años, Eduardo sintió el calor de un abrazo de verdad. No un abrazo de compromiso, no un abrazo de obligación, un abrazo de amor genuino. Nunca te abandoné, Eduardo. Solo te dejé caer para que aprendieras a levantarte, para que descubrieras que hay fuerza dentro de ti que no sabías que existía. Un año después, Eduardo trabajaba en el hogar de su madre. Seguía en silla de ruedas. Los médicos nunca encontraron cura para su parálisis, pero Eduardo ya no lo veía como una maldición, lo veía como un recordatorio permanente, un recordatorio de que el orgullo puede destruir vidas, de que el amor verdadero se mide en sacrificio, de que Dios tiene formas muy particulares de enseñar lecciones, y de que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de pérdidas. Eduardo organizaba talleres de pintura para los residentes. Jugaba dominó con los ancianos. Les leía el periódico a los que ya no veían bien. Conversaba durante horas con los que estaban solos. Les contaba su historia a los que necesitaban esperanza. Y todas las noches, antes de dormir, oraba. Gracias, Jesús. Gracias por quebrarme. Gracias por quitarme todo. Porque sólo así pude encontrar lo único que realmente importa, el amor. El amor que da sin esperar, el amor que sirve sin pedir, el amor que mi madre me enseñó y que yo fui demasiado ciego para ver. Aurelia, por su parte, seguía caminando todos los días por los pasillos de su hogar, saludando a cada residente con una sonrisa, abrazando a los que lloraban, orando con los que tenían miedo, cantando himnos con los que querían adorar. La casa de reposo Divina Providencia se había convertido en un refugio de esperanza en medio de una ciudad que olvida a sus ancianos. Las historias de lo que pasaba ahí empezaron a circular. Periódicos locales escribieron artículos, iglesias empezaron a enviar donaciones, voluntarios llegaban cada semana para ayudar. Y todo comenzó con una mujer rota, humillada, paralizada, que decidió confiar en Dios cuando ya no le quedaba nada más. Cada vez que alguien le preguntaba a Aurelia cómo había logrado levantarse de esa silla de ruedas después de 2 años de parálisis, ella sonreía con esa sonrisa que solo los que han visto milagros pueden dar y decía: un hombre vino a visitarme una noche en el hospital. Un hombre vestido de trabajador de limpieza, con un trapeador en la mano y ojos llenos de luz, y me dijo que me restituiría lo que me habían quitado. Yo pensé que hablaba solo de mis piernas, pero él estaba hablando de mucho más. Me restituyó mi dignidad, me restituyó mi propósito, me restituyó mi fe en que Dios no olvida a los que sufren en silencio. La gente la miraba con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con lágrimas en los ojos. ¿Quién era ese hombre, doña Aurelia? Aurelia sonreía con absoluta certeza. Jesús, era Jesús, y Él sigue visitando a los quebrantados, no siempre con túnica blanca y corona. A veces llega vestido de obrero, a veces llega vestido de enfermera. A veces llega disfrazado de extraño, que te ayuda justo cuando más lo necesitas. Porque Dios no necesita anunciarse, Él simplemente llega. Y aunque algunos no le creían, Aurelia sabía la verdad con cada fibra de su ser. Sabía que cuando el mundo te abandona, cuando tu propia sangre te desprecia, cuando ya no tienes fuerzas para seguir, cuando oras con el alma rota y el corazón destrozado, Jesús llega.
No siempre de la forma que esperas, no siempre con la respuesta que querías. Pero siempre llega. A veces llega con un uniforme de limpieza y un trapeador en la mano. A veces llega con una herencia inesperada de alguien que amaste en silencio. A veces llega con la oportunidad de transformar tu dolor en propósito. Porque Dios no necesita disfrazarse de rey para recordarte que Él es rey. Solo necesita tomar tus manos quebradas y decirte con voz firme y amorosa: hoy te restituiré lo que te quitaron. Y cuando Dios lo promete, lo cumple, aunque sea de la forma más inesperada, aunque sea a través del dolor, aunque sea transformando tu mayor tragedia en tu mayor testimonio. Hoy, la Casa de Reposo Divina Providencia alberga a 42 ancianos que habían sido olvidados por el mundo. Hoy, Eduardo trabaja todos los días demostrándole a su madre con acciones lo que no pudo demostrarle con palabras durante 38 años. Hoy, Aurelia camina con sus propios pies, demostrándole al mundo que Dios todavía hace milagros. Y hoy, en algún lugar de esta ciudad inmensa, hay alguien llorando en la oscuridad, sintiendo que ya no puede más, preguntándole a Dios por qué le pasan estas cosas. Y esta historia es para esa persona, para recordarle que Dios no ha terminado con tu historia todavía, que el dolor de hoy puede ser el testimonio de mañana, que Dios restituye lo que te quitaron, siempre. Ahora dime en los comentarios, si fueras Aurelia, ¿habrías perdonado a Eduardo y le habrías dado una segunda oportunidad? ¿O lo habrías dejado que aprendiera solo sin tu ayuda? Esta historia nos enseña que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Pero también nos enseña que el perdón no significa volver a ser esclavo del que te lastimó. A veces, amar es dejar que la otra persona crezca en su propio dolor antes de extender la mano. Comparte esta historia si te tocó el corazón. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, etiquétalo en los comentarios. Dios tiene su forma perfecta de restaurar lo que el mundo destruyó. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde que nunca, nunca estás solo. Él ve cada lágrima, Él cuenta cada suspiro y Él está preparando tu restitución. Amén.